generado una gran expectativa en toda la comunidad científica y al público en general, y que fue el anuncio de un notable descubrimiento que dio a conocer el 4 de julio pasado el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, conocido por su sigla CERN, radicado en Ginebra, Suiza, sobre el descubrimiento de una partícula, una nueva partícula compatible con el largamente buscado bosón de Higgs. El bosón de Higgs es la última partícula que tenía que ser detectada del modelo estándar que describe la física de las partículas elementales que componen la materia y sus interacciones. Y lleva su nombre en homenaje al físico que le dio o que postuló su existencia. En el día de hoy contamos con dos expertos en el campo de la física de partículas y altas energías que nos van a hablar del tema. Ellos son la doctora María Teresa Dova, investigadora principal del CONICET y profesora titular del Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata, quien a su vez dirige el grupo de investigadores del Departamento de Física que está trabajando en el experimento Atlas en el Gran Colisionador de Hadrones, conocido con sus siglas LHC, en Ginebra, Suiza, y que ha participado directamente de este notable descubrimiento. Y por otro lado tenemos al profesor, el doctor Carlos García Canal, también profesor titular del Departamento de Física, investigador superior del CONICET, un experto en el campo de la física de partículas elementales. A los dos les tengo que agradecer muy especialmente por esta doble colaboración, ya que en particular el doctor Carlos García Canal fue quien dio la primera charla en el inicio de este ciclo, que ya tiene 4 años de duración. Y también a Teresa Dova, quien opera también por segunda vez en el ciclo. A los dos le agradezco muy especialmente. Porque yo leía algo sobre eso. No tiene nada que ver. Este es un físico inglés que postuló la existencia de la partícula y por lo tanto la partícula se conoce con ese nombre debido a ese hecho. ¿Sí? El título de la charla es El bosón de Higgs, inicio de una nueva era en la historia de la física, y bueno, espero que disfruten de la charla. Creo que puedo hablar sin micrófono, ¿no es cierto? Mi voz es suficientemente fuerte. Inicio. Para la grabación necesitas el micrófono. ¿Qué se hace? Bueno, inicio tomando mi palabra y la de María Teresa Dova, mi colega y amiga, agradeciendo a Norma la invitación de poder llegar a ustedes con este mensaje de conocimiento de la estructura más íntima de la materia. Debo decir que es un desafío para nosotros poder llegar con este mensaje porque vamos a hablar de temas que están en una escala, en una dimensión tan alejada de la escala del hombre, tan lejos del 1,60 m, del 1,70 m, de los 70 años y de los 60 kilos, que resulta por allí un poco difícil y un poco árido, pero hemos intentado buscar la manera de llevar este mensaje del nuevo conocimiento que tiene la humanidad. Yo comparo esto bastante a lo que ocurrió a fines del siglo XIX, cuando un físico inglés que se llamaba J.J. Thomson enseñó a la humanidad que existían los electrones. Hasta 1887 la humanidad no sabía de la existencia de electrones. Y fíjese ahora que todo funciona con electrones. Todos esos teléfonos móviles que van a sonar en momentos inadecuados, todo eso funciona a partir de los electrones. Muy bien, la idea fue hablar del bosón de Higgs, un inicio de una nueva era de la física, y para ubicarnos yo voy a comenzar a discutir brevemente el concepto de masa, que todos lo tenemos un poco a nivel divulgativo, a nivel sensación cuando subimos a la balanza,
pero que tiene en la física una connotación clara. Es decir, y lo que me voy a preocupar es sobre el origen de esa propiedad de la materia, que es la masa, y que es una de las incógnitas más profundas de la naturaleza y que hemos comenzado a develar en este momento con el descubrimiento de esta partícula de Higgs. En la física clásica, es decir, la física de Newton, la física que se aplica para entender el movimiento de los automóviles, nuestro movimiento, etcétera, etcétera, la masa es una propiedad primaria, la masa es una magnitud que se conserva, no se pierde, es irreducible y pertenece a toda la materia. En la manera de decir de Newton es la cantidad de materia, precisamente. Uno podría hablar de una ley cero de la mecánica de Newton, que es la ley de conservación de la masa. La masa es estable, no es afectada por el movimiento, se puede redistribuir entre diferentes sistemas, pero no puede destruirse desde el punto de vista clásico. Si de alguna manera esa masa tiene connotaciones inerciales, porque la masa relaciona la proporcionalidad entre la fuerza que uno ejerce sobre un dado sistema y el cambio en la velocidad que ese sistema sufre, que es lo que llamamos aceleración, y está la famosa ley de Newton, F igual a m por a, que todos habremos sufrido en el colegio. Pero también la masa tiene que ver con los efectos gravitatorios. La masa participa de la ley universal de gravitación, la ley que Newton detectó cuando un chichón fue producido por una manzana que cayó, según cuenta la historia no veraz, y también la que mantiene a la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra y a todos los planetas y a todo el universo. Y es una fuerza que es proporcional a las masas de estos objetos que interactúan gravitatoriamente. Es decir, si hacemos un poquito de gimnasia aritmética, la ley de Newton era F igual a m por a, y la fuerza gravitatoria es proporcional a m con esa g, m' y r cuadrado en el denominador. Eso juega el papel de A, y esa es precisamente la aceleración de la gravedad. De alguna manera, en la Tierra, esa aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y en la Luna es mucho menor, es un sexto de esta, y en la vecindad de cada uno de los objetos celestes tendrá un dado valor. Es interesante que nuestro peso es precisamente la fuerza con que la Tierra nos atrae con esa aceleración de la gravedad que, digamos, el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, para uno tener menos peso, como la masa no va a cambiar, tiene que ir a un lugar donde la aceleración de la gravedad sea menor. Es decir, vamos a la Luna y vamos a adelgazar todos un poco. Entonces, por otra parte, cuando aparece en la historia de la física la necesidad de ir a buscar otras escalas, a ir a explicar el comportamiento de los sistemas a altísimas velocidades, que es lo que hace Einstein con la teoría de la relatividad, o a las distancias súper pequeñas, de 0,0008 ceros y un 1 de centímetro, que es el tamaño de un átomo, y lo que pasa dentro de los átomos, la posición de la masa cambia profundamente. Por favor, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento para hacer cualquier tipo de pregunta y comentario. Las únicas preguntas tontas son las que no se hacen, eso siempre le digo a mis alumnos. Entonces, ¿qué es lo que uno entiende por una partícula de una dada masa m? Desde el punto de vista clásico, si esa masa reside en un objeto de dimensiones despreciables, lo que llamamos físicamente puntual, es posible, clásicamente, determinar de forma simultánea dónde está y con qué velocidad se mueve. Entonces, eso permite, usando la famosa ley F, la famosa ley F igual a m por a, determinar la trayectoria de los móviles. Entonces, Newton nos enseña que debido a que simultáneamente es posible determinar posición y velocidad de un objeto en el mismo instante, quiero decir con lo de simultáneo, para los varios físicos o cuasi físicos que hay en la sala, es integrar aquella ecuación diferencial, nada más que para divertirnos un poco con esa terminología, uno puede determinar la trayectoria. Sin embargo, en la mecánica cuántica, la mecánica que hubo que diseñar y escribir para tratar los objetos atómicos y subatómicos, donde la escala
que define dónde esa mecánica nueva tiene que ser aplicada es terriblemente pequeña. Ese número 10 a la menos 34 quiere decir 0,330 y en el 34º lugar un 1, es decir, suficiente, terriblemente pequeño, pero con finito, no es 0. Entonces se aplica un principio que se llama el principio de incerteza de Heisenberg, escrito de puño y letra por Heisenberg de esa manera, que dice que uno no puede determinar simultáneamente con total exactitud la posición y la velocidad. Esa P no es nada más que algo proporcional a la velocidad. De modo que si yo conozco muy bien la posición, este error se hace muy pequeñito, pero este error se va a hacer muy grande para que el producto sea siempre este número finito, y eso hace que no se pueda determinar a nivel cuántico, a nivel atómico, a nivel subatómico, con precisión absoluta, la posición y la velocidad de forma simultánea, y entonces no puedo obtener trayectorias. Los objetos cuánticos no definen trayectorias, porque los objetos cuánticos no son partículas. En realidad, los objetos cuánticos tienen un comportamiento dual, a veces se comportan con lo que nosotros clásicamente y en lo cotidiano entendemos por onda, algo desparramado, y a veces se comportan como algo confinado, ubicable, como es una partícula, y ese comportamiento es complementario. Si aparece uno no aparece el otro, es como complementario en el mismo sentido que si uno escucha una sinfonía puede gozar con la música o puede simultáneamente estar pensando en los problemas neurofisiológicos de la audición, pero cuando está en una no está en la otra. Se pierde un pedazo del gozo musical o se pierde un pedazo del gozo científico. Bueno, de alguna manera los objetos cuánticos básicos deberían llamarse partindas o gondículas, pero esos son nombres tan cacofónicos que preferimos seguir con el prejuicio de llamar partículas a esos objetos cuánticos que no son ni partículas ni ondas, y ese es un dibujo caricaturesco de la imposibilidad de unir simultáneamente partículas y ondas. Sin embargo, como dije recién, mantenemos el prejuicio semántico de la palabra partícula, y esas partículas, que no son partículas porque están entre comillas, porque son objetos cuánticos, fueron siendo detectadas en detalle a partir del siglo XX. Fuimos más adentro de la materia, descubrimos los átomos que eran divisibles, y entonces de nuevo rompimos con la semántica, porque átomo quería decir indivisible, y son divisibles porque tienen composición, están compuestos de electrones, de protones y neutrones que forman el núcleo atómico, que se llaman nucleones en la jerga, y posteriormente, en los años 60, 70 del siglo pasado, los nucleones fueron detectados como compuestos de otras partículas aún más elementales, que se llaman quarks, que están unidos dentro de los protones y de los neutrones por unas nuevas partículas, entre comillas, unos nuevos objetos cuánticos que se llaman gluones. Por eso hoy las partículas elementales son los electrones y los quarks. Si hacemos un test en cualquier colegio, me lo comentaba ayer la doctora Doa, el 85% de los chicos respondieron que lo más elemental era el átomo, de manera tal que estamos con nuestra enseñanza en los años, antes de los años 60 o de los años 20. Muy bien. Insisto en que seguimos llamando partículas por ese prejuicio semántico, y más aún, entendemos que esos ladrillos elementales están unidos por el intercambio de otros objetos cuánticos, otras partículas, que llamamos mediadores de la interacción. Es decir, es como el fútbol entre dos jugadores de fútbol. El que media la conexión entre dos jugadores de fútbol es el fútbol. Y el que media la interacción entre dos partículas cargadas en el electromagnetismo se llama fotón, entre dos quarks se llama gluón, y entre dos partículas que interactúan con otra fuerza que también existe en la naturaleza, que es la fuerza débil, podríamos llamarle debilones. Eso nadie lo va a aceptar. Es decir, la interacción uno entiende gráficamente de esta manera. Si dos electrones como esos azules se aproximan, se ven uno con otro, se siente uno con otro, se da cuenta que está el otro vecino a lo largo del tiempo porque intercambian un fotón.
dos protones, un protón y un neutrón, se tienden adentro del núcleo que están interactuando porque intercambian otra partícula que en ese caso se llama el mesopípero, eso es un problema de jerga, etcétera, etcétera. Pues bien, los personajes, la tabla de Mendeleev contemporánea, es esta que está aquí presente. Es decir, estos señores de las tres primeras columnas, el UD, una NU y una E, el CES, una NU y una MU, el TB, eso se llaman los quarks, que son para fabricarlos a cualquiera de nosotros, los físicos, las mesas y las computadoras, alcanza con la primera columna. Estas otras columnas son nada más que segundas y terceras generaciones de la misma materia un poco más masiva, un poco más pesada, y que se han producido en el laboratorio. Y estos señores son los portadores de la fuerza, el fotón, el gluón y los debilones que mencioné hace algunos minutos. Eso a nivel cuántico. Yo dije hace un rato que también la relatividad nos trajo un cambio en el concepto de masa. ¿Por qué? Porque la relatividad nos mostró que la energía se conserva, pero la masa no. Es decir, aquel concepto newtoniano, la relatividad lo pone en duda. Efectivamente, la energía de cualquier sistema tiene una componente que es la masa de reposo más lo que era la energía newtoniana. Esa masa de reposo es la que está ligada con la energía, con contribución a la energía total, que es el mc cuadrado famoso de todas las formulitas que hemos visto propagandeando la relatividad. Es decir, de nuevo, aquí también tenemos un prejuicio semántico. El término de masa cambió el uso y el concepto, pero se mantiene en el lenguaje común. Esta masa de reposo no la debemos confundir con esta, y esto es nada más que para hacer un pequeño paréntesis para descansar el cerebro, y seguimos. Digamos, la fórmula E igual a mc cuadrado, que dando la vuelta a lo que estás multiplicando pasa dividiendo, muestra que la masa tiene que ver con la energía y se puede explicar la masa en términos de energía. Esto va a ser central para lo que va a venir dentro de un rato. Y más aún, yo quiero mencionar que el trabajo de Einstein de 1905, donde presentó la relatividad y donde aparece por primera vez la ecuación E igual a mc cuadrado, no tiene nada que ver con la bomba atómica y toda esta historia que le echamos la culpa a Einstein, pobrecito, sino que él lo que se preocupaba es si la inercia de un cuerpo dependía de su contenido de energía. La inercia, recuerden, era la m de F igual a m por A. Y entonces esa era la preocupación de Einstein y es lo que resultó en su resultado aquí, que es se puede explicar la masa en términos de energía. Bueno, yo tengo que entrar todavía un paso más en la descripción compleja de este mundo tan pequeño y hablar de lo que se llama la teoría cuántica de campos, que es un paso adelante, un paso en la complejidad de la explicación de lo que ocurre en la materia en las escalas más pequeñas, y les voy a tratar de explicar por qué. Porque cuando uno achica las distancias, los errores en X van a ser cada vez menores, porque X mismo, los tamaños son cada vez menores. El principio de incerteza nos dice que si achico delta X, como esto siempre vale igual, tengo que agrandar delta P. Pero agrandar delta P, como P tiene que ver con la velocidad, es agrandar la velocidad. Si agranda a la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, y entonces en distancias muy pequeñas no puedo obviar el uso de la teoría de la relatividad. Necesito referirme a la energía en reposo como mc cuadrado. La conservación de la energía nos enseña, como les mostré en la relatividad, que la energía y la masa se pueden transformar una en otra, pero si una energía se puede transformar en masa y la masa la puedo interpretar como objeto cuántico, como esa partícula entre comillas, vemos que el número de partículas no se conserva. Y entonces la mecánica cuántica no alcanza, tengo que hacer la teoría cuántica de campos, donde está permitida la producción y aniquilación de partículas. La formulación es nada más que a cada especie de partícula o de objeto cuántico le atribuimos una función que se llama campo, que cambia con el tiempo y cambia con la ubicación, y para cada especie de partícula tengo uno.
El campo entonces es una magnitud física con valores continuos, cambio X y T continuamente, y las partículas cuánticas, esos objetos partindas o partículas, son nada más que las excitaciones de ese campo. Dan lugar a los cuantos que se llaman del campo, y no sabemos, tenemos entonces pendiente qué es la masa del campo y qué es la masa de esas partículas. Una analogía que podemos usar es que el campo podemos asimilarlo a un lago tranquilo y una partícula sería una gota de agua desprendida de su superficie. Claro, ¿cómo se va a desprender? Si hay alguna excitación, cae una piedra o se evaporó el agua por calor, etc. Entonces, como ustedes bien saben, una gota que sale de un lago inmediatamente cae de nuevo y es absorbida por el lago, es decir, las excitaciones de un campo en general viven muy poco tiempo, excepto algunas excitaciones estables como el electrón, y por eso va a ser muy difícil detectarla. Yo estoy aquí haciéndole propaganda al gran esfuerzo experimental para detectar el bosón de Higgs, que nos va a explicar María Teresa Dova. De alguna manera, al principio debería haber dicho que yo soy acá el telonero de la doctora Dova, porque ella es la personaje del problema, realmente, quien merece, y lo va a recibir al final, el verdadero aplauso de este esfuerzo. Entonces, no hablamos más de partículas, hablamos de campos, y en la teoría cuántica, el intercambio de un cuanto específico de cada interacción, que era lo que llevaba a las fuerzas de diferente tipo, mediante un bosón mediador, que no es nada más que una excitación del campo mediador. ¿Qué es un bosón, doctor? Un bosón es, digamos, es una jerga de palabras porque las partículas nosotros las dividimos en dos grupos, lo que se llaman bosones y fermiones, dependiendo del comportamiento estadístico que tienen. Y eso termina en lo siguiente: los bosones son gregarios, les gusta estar todos juntos. Los fermiones se repelen instintivamente, es decir, donde hay un fermión no puede haber otro fermión. Donde hay un bosón generalmente intenta otro bosón estarlo. Digamos, y eso clasifica las partículas en su comportamiento. Bueno, la historia es que entre la masa de la partícula intercambiada, de realidad del cuanto intercambiado, y el rango de la interacción, es decir, la distancia en que se pueden separar para sentirse, están ligados uno inversamente con el otro. Es decir, el rango de la fuerza es inversamente proporcional, con algunos numeritos, no importa, a la masa de esa partícula. Eso siempre lo ejemplifico con dos jugadores de fútbol, de nuevo. Dos jugadores de fútbol usando un fútbol de 5 kilogramos de peso tendrían que estar muy cerca para poder pasarse la pelota. En tanto, si el fútbol pesase 50 gramos, podrían jugar en una cancha de 2 kilómetros de tamaño, porque podrían mandar muy lejos el mediador, que es el fútbol. Entonces, el rango de la interacción con la masa está en relación inversa. Por ello, la masa del mediador de la fuerza electromagnética, que era el fotón, es cero, porque el alcance de la interacción es infinita, es decir, no tiene límite, lo mismo que la fuerza gravitatoria y lo mismo que la fuerza fuerte. Sin embargo, la fuerza nuclear entre protones y neutrones, como les mencioné antes, mediadas por el mesón pi, tiene un rango finito, y por lo tanto la masa del mediador ya no es cero, tiene algún número, no importa. Y en particular, las interacciones débiles, que son las responsables de la desintegración de los núcleos que emiten electrones y de todo lo que le sucede a los neutrinos, caracterizadas por una constante de interacción muy pequeña, por eso se llaman débiles, y tienen un rango muy corto, 0,016 ceros y un 1 de metro, y tienen otras propiedades. En particular, sugirieron al señor Pauli la existencia de los neutrinos, es decir, las interacciones débiles tienen una importancia central en el comportamiento de la materia en estas dimensiones. Entonces, el rango de la fuerza débil, el decaimiento beta de los núcleos, como se llama, la emisión de electrones por núcleos radiactivos, tiene un rango que es del orden de 10 a la menos 17 metros, 10 a la menos 18 metros, y eso implica que la masa de los debilones, son débiles porque comen mucho, son 100 veces la masa del protón.
del orden de 100 veces de la masa del protón. Experimentalmente se detecta que la masa del W, que es uno de los debilones, es 80 veces la masa del protón, y la del Z0, que es otro de los debilones, del orden de 90. Esta es la situación entonces antes de julio del 2012. Teníamos los quarks por un lado, los que se llaman leptones, que son, todos estos son fermiones, para contestar a la señora, y estos son los mediadores, pero falta algo en el medio de dentro de nuestro análisis, que es precisamente ese el señor Don Higgs, que va a aparecer en unos minutos. Pero el Higgs está ligado a tratar de responder a la pregunta ¿cuál es el origen de la masa? En la teoría cuántica de campos, los campos crean y destruyen partículas, como les expliqué, pero lo que es importante es que las partículas asociadas con un campo todas tienen iguales propiedades, porque yo espero un tiempo o me desplazo y observo de nuevo y me encuentro con que tengo siempre electrones, y cuando hago interacciones químicas o reacciones químicas los puedo reproducir de manera tal que pasa el tiempo y tengo lo mismo, lo hago en un laboratorio en Berisso, lo hago en el laboratorio en La Plata y también ocurre lo mismo. Entonces, los ladrillos elementales tienen identidad a lo largo del espacio y del tiempo, todos los electrones son iguales, son todos con la misma masa y todas son excitaciones de un campo único que es el campo del electrón. Entonces, lo que es interesante es que esto nos permite analizar la masa de algunos cuantos, de algunas excitaciones y no de cada objeto separadamente, con lo cual sería terrible, ¿no? Es decir, entonces, vemos aquí el reduccionismo absolutamente en acción. La materia ordinaria, estándar de la vida diaria, los materiales, la química, la biología, la geología, todo el universo, tiene un punto de partida en su descripción que son los átomos, que es un núcleo más de los electrones, pero en el átomo ocurre que el 99,9% de la masa del átomo reside en el núcleo. De manera que analizar el origen de la masa es analizar el origen de la masa del núcleo atómico. En el núcleo atómico hay protones y neutrones con propiedades aditivas, porque los protones y los neutrones, a pesar de que están compuestos de quarks, mantienen su identidad dentro del núcleo. Esto no es trivial, porque los protones, como dije, al estar compuestos de quarks, en principio lo que podría ocurrir es que cuando están componiendo un núcleo, los quarks de uno son compartidos por otro protón, por otro neutrón, etc. Sin embargo, parece que la membrana que define un protón y un neutrón no se disuelve. Entonces, un modelo de protones y neutrones independientes es realista, y esto está ligado al hecho de que la energía de interacción entre protones y neutrones es mucho menor que la masa de los protones y de los neutrones, y por lo tanto se comportan como partículas aisladas. Entonces, entender la masa atómica es entender la masa de protones y neutrones. Entonces, para entender tenemos que usar una teoría, y vamos a ver cómo es la teoría que hemos venido desarrollando. Los presentes, no tengo duda que amamos la simetría, y las antisimetrías también, debo decir. Y la naturaleza ama la simetría, o mejor dicho, nuestro modelo de la naturaleza, lo que hacemos los físicos, ama la simetría. Y así como cualquiera de nosotros realizamos una acción compulsiva, es decir, fuerzas con el dedo para enderezar el cuadro cuando llegamos a casa y está torcido, la misma para restaurar esa simetría axial, las fuerzas fundamentales de la naturaleza surgen de una simetría fundamental que se llama simetría de Gauge, porque no tiene traducción al castellano. Las simetrías en física, Tere, si vos ves que yo me voy mucho en el tiempo, me cortás, porque si no, no te dejo ni un minutito a vos, que a vos te gusta mucho hablar. Las simetrías en física tienen una clasificación obvia que es entre geométricas y lo que llamamos simetrías internas. Las simetrías geométricas tienen que ver con el espacio y el tiempo, con las situaciones de observación. Si yo miro aquí, miro trasladado al otro lado, miro rotado, miro en el espejo, etcétera, etcétera, y operan entonces sobre el espacio y el tiempo. En tanto que las simetrías internas operan sobre las variables que nosotros usamos para hablar de la dinámica, que sean variables o se llaman operadores también, es decir, son las que definen la cualidad de los observables.
Cuando esas simetrías no tienen intervención del espacio-tiempo, son globales, y cuando sí los parámetros están conectados con las coordenadas se llaman locales. Y